Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, profesor. No lo encontramos o no ha regresado. Bueno, voy a mencionar entonces cómo va a ser la dinámica. Bueno, listo. Buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Noches, profesor. Bueno, las reglas son las siguientes. Voy a hacer 2 preguntas. ¿Ok? El que voy llamando me va respondiendo y se va desconectando. ¿Ok? Listo. Carrillo Michael. Presente, profesor. Buenas noches para todos. Buenas noches. A ver, Michael, defíneme qué es comerciante. Prende la cámara. ¿Qué es comerciante? Es toda persona con la capacidad o que profesionalmente esté, no sé, sujeta a ser comerciante. Obviamente dispuesto a lo que dice la ley, con todo lo que implica la ley para que sea comerciante. Dime 3 actos que la ley considera que son actos de comercio. 3 actos que la ley considera que son actos de comercio. Corchado. Pero si hay miles de ejemplos. 3 actos. La compra y la venta de bienes muebles, ¿sí? Bueno, también la de bienes inmuebles. ¿Qué otros? No, corchado. Listo, 3-3. El que vaya Vale, llamando tiene que prenderme la cámara, ¿ok? Listo, ya te puedes conectar, Michael. Mañana damos Vale, la... buenas noches para todos. Vale. Continúo con León Juan Camilo. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, ¿dónde? Ok, listo, ya lo veo. Bueno, a ver, Juan Camilo, defíneme comerciante. El comerciante como tal es toda persona que realice profesionalmente alguna de las actividades que la ley diga que sea mercantil. Ok, ¿cuáles son los 3 requisitos para presumir que una persona es comerciante? Espérame, profe, estar inscrito en el registro mercantil, tener un establecimiento activo y anunciarse al público como comerciante, pues por cualquier medio. Ok, listo, 4. Chao. Gracias, profe. Richard Corba. Profe, buenas noches. Buenas noches. A ver, Richard. ¿Cómo se pierde la calidad de comerciante? Cuando la calidad de comerciante, me imagino, bueno, cuando el comerciante renuncia a la calidad, o sea, renuncia a ella. Ajá, pero cuando ¿cómo renuncio? Si yo soy comerciante, cuando se cancela la ¿cómo matrícula. renuncio? ¿Cómo renuncio si yo soy cancelando la matrícula? Ok. Cancelando la matrícula mercantil. Ajá. Solo de esa forma.
No, pues cuando, o sea, cuando cancelan la matrícula mercantil, cuando por una sentencia, por una promulgación, digámoslo así, de un juzgado, como una pena o algo por el estilo, como un castigo. Ujú. Ok, Mm, listo. o Bueno, otra pregunta. cuando se liquida la empresa. Otra pregunta. ¿Cuántas sociedades comerciales hay en Colombia? 6. Ok, Sí. listo, 4, chao. Chao, profe, gracias. Gina Cruz, Buenas Ya hablo con noches. usted, profe. buenas noches. Ella habló con usted. Ella habló con usted. Fue la que me mandó la nota. Sí, señor. Ok, Gracias. Rubén Darío Cruz. Profe, yo estoy acá. Mi nombre es Gina, no Lina. Por eso. Gina. No, sí, yo no he mandado ninguna nota. Ah, ya. Ok. Ok, listo. Bueno, Gina. A ver, Gina, ¿cuántos socios requiere una sociedad limitada? ¿Cuánto es el número máximo de socios que puede tener una 25. limitada? ¿Estás segura o estás adivinando? No, estoy segura, 25. ¿Y cuánto es el Ay, número máximo de socios que puede tener una sociedad colectiva? colectiva, desde Máximo, el 25 máximo. a máximo, una colectiva hasta 5. Ilimitado. Ilimitado. Otra pregunta, profe. Bueno, a ver si subes al 3. ¿La sociedad colectiva requiere de junta directiva, sí o no? Sí. No. No. 2-5, chao. Ok. Rubén Darío Cruz. Presente, doctor. ¿Cómo está? A ver, Rubén Darío. Señor. En la sociedad por acciones simplificadas, ¿cuánto es el número máximo de socios que se requiere? Lo que pueden tener máximo. ¿El máximo de socios? ¿Sí? 25, doctor. Ilimitado. La sociedad en comandita simple requiere de revisor fiscal al momento de constituirse, ¿sí o no? Sí, doctor. Sí, requiere. No. A ver, una última. Sí. Sí, doctor. ¿No? Si el fabricante no estableció cuánto era la garantía, entonces la norma dice que la garantía para un producto nuevo será por cuánto tiempo, si el fabricante no lo estableció. 1 año, doctor. Ok, listo. 2-5. Lina Cruz fue la que habló conmigo, ¿cierto? Sí, Lina Cruz. Lina Cruz. Ok, sigo con Angie Cubillos. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. No te veo. Profe, es que estoy desde el celular. Ya, espéreme un segundito. A ver, ya, ahora sí. No me deja. Ok. ¿Cómo estás, profe? Ok, bien, gracias. Es simplemente por sentido común. Si no prenden la cámara, ¿cómo voy a saber que no se están copiando? Que no te han metido el código o los apuntes. A ver, Angie.
dime de los 5 atributos que tiene la persona jurídica, mencióname 2. El nombre o razón social Ajá. y el nombre o razón social y la capacidad. Ok, segunda pregunta. Yo puedo establecer en el documento de constitución de la sociedad nombre comercial sin razón social. ¿Puedo hacerlo o no? No, bro. No. En la matrícula mercantil tiene que ir la razón social. Ok, listo, 4 o 5, chao. Gracias, profe. Carlos Julio Díaz. No puedo. Carlos Julio, Sí, profe. no te veo. Cámara. Ah, ya. A ver, Carlos Julio. En las sociedades, ¿cómo vamos a determinar la capacidad? En las sociedades, ¿cómo se determina la capacidad? Sí, Se determina por la cantidad de bienes que aporta cada socio o gestor, dependiendo de que haga parte de la sociedad. Segunda pregunta. ¿Cómo se llaman o qué nombre reciben los socios de la sociedad en comandita simple? Gestores. Gestores y qué más. ¿Y los otros cómo se llaman? Los otros se llaman los socios comanditarios. Ok. Listo. Bueno, vamos a ver si, una última pregunta, a ver si te subes al 3. ¿El socio gestor aporta dinero o no? El socio gestor, O sea, la regla sería que el socio gestor aporta o no. no, señor. Ok, listo. 3. Eder Díaz. Los que ya terminaron pueden ir desconectándose. Sí, profe. Eder. Regálame 5, prendo la cámara que es que... Ok. Lisek y Carlos, que ya pasaron, pueden desconectarse. Listo. Buenas noches, profe. Buenas noches, Eder. A ver, Eder. Y en la sociedad en comandita por acciones, ¿cuánto es el número mínimo de socios? Comandita por acciones, 2. ¿Estás seguro? No. 5. ¿Estás seguro? Sí, 5. ¿El mínimo o el máximo? Mínimo. Estoy hablando del mínimo. La respuesta No, el mínimo son 5. es... 5. La respuesta debe ser es un gestor y 5 comanditarios. Ok. La respuesta ya estuvo incompleta. Bueno, segunda pregunta. Si yo como abogado coloco mi oficina y yo ejerzo mi profesión, una profesión liberal, ¿eso se considera un acto de comercio o no se considera un acto de comercio? No se considera un acto de comercio. Ese fue el ejemplo que puse en clase. Listo, 3. Chao. Vale, profe, gracias. Julie Escárraga. Buenas noches, profe. Buenas noches, Julie.
A ver, ¿cómo se llama la entidad que se encarga de llevar el registro mercantil en Colombia? Las cámaras de comercio. Ok. Si yo no estoy matriculado en la Cámara de Comercio, ¿yo tengo la calidad de comerciante? O sea, digamos No, que yo tengo el local y tengo la publicidad, pero no he cumplido todavía con ir a la Cámara a matricularme. ¿Tengo o no tengo la calidad? no, profe, no, porque ese es un requisito para adquirir la calidad de comerciante, está registrado en el registro mercantil. Ok, listo, 4 o 5. Gracias, profe. Lilia Espinal. Buenas noches, profesor. Buenas noches. No te veo. Voy, profe. Que no me funciona. Ya. Buenas noches. Buenas noches. A ver, Lilia. Primera pregunta. ¿Cuánto es el plazo que tiene la persona que inicia la actividad de comercio para acudir al registro mercantil, para matricularse en el registro mercantil? ¿Cuánto es el plazo que tiene? Ajá. Desde que inicia la actividad, no, profesor. Nosotros vimos en clase que el código dice que la persona inicia la actividad y debe acudir al registro mercantil dentro de tanto tiempo. No sé, profesor. Si una persona no tiene la calidad de comerciante, pero va a celebrar unas capitulaciones matrimoniales, debe llevar esas capitulaciones matrimoniales para que queden inscritas en el registro mercantil, ¿sí o no? Sí, señor. Si no tiene la calidad de comerciante. Ah, ok. No. No, señor. Ese se hace registro cuando se va a hacer el registro de la sociedad, de la Listo, empresa. vamos a otra pregunta a ver si sube al 3. Dime, ¿qué debo llevar a la inscripción en el registro mercantil? ¿Qué debo llevar para registrarme ante la Cámara de Comercio? ¿Sí? ¿Cuáles son? El artículo 28 del código me dice que se debe llevar al registro mercantil los siguientes actos. Y ahí me enumero una cantidad, como 8. Debo llevar el RUT. Debo llevar el RUT. Debo llevar... Ay. ¿No? Sí, profe, Todas las modificaciones que se hacen, por ejemplo, en los estatutos, cuando una sociedad y cambia de representante legal o que cambia la junta directiva, ese tipo de asuntos deben llevarse al registro mercantil. Listo, 2-5. Vale, profesor. Ivonne Espinel. Buenas noches, profe. Buenas noches. No te veo. Ya, profe. A ver, Ivonne. En el caso de que una sociedad, como las sociedades colectivas, sean 2 socios y uno de los 2 socios se muere, esa sería una causal para disolverse. Que se muere uno de los socios. Uno de los 2 socios muere. ¿Muere qué? Perdón, disculpe, pero es que no lo entendí. Que si eso sería una causal de disolución. No, profe. ¿Por qué no? Porque tendría que ser, digamos, la disolución sería por, digamos, decisión de los mismos socios o por un juez o algo así, pero por el fallecimiento herederos, de ellos no. Si dejó ¿Señor? herederos,
no sería una causal porque los herederos entrarían a ocupar el lugar del socio. ¿Ok? Por eso, profe, digo que no. Por eso le estoy diciendo que no, porque no habría lugar. Tendría que decisión de los socios o por decisión de un juez o algo así. Ok. Dime en qué época se inició la regulación del derecho mercantil. Durante la historia de la humanidad. Sí, después de la Revolución Francesa. No. La Revolución Francesa. Oh, no, mentiras, con los romanos, en la época de Roma. No, fue posterior a eso. A ver, ¿cómo se llamaban en el Imperio Romano, en la época de Roma, quienes ejercían el comercio? ¿Qué nombre tenían? Ay, no. Empieza por A. No, profe, no. Por la primera letra de tu segundo nombre. No, no, profe. Esa partecita sí me... 2-8. Bueno. Adriana Esteves. Buenas noches, profe. Buenas ¿Me noches. ve? Sí, sí, ahí te veo. A ver, Adriana. ¿En qué época inició la regulación del derecho mercantil? Profe, eso fue posterior al derecho romano en la Edad Media. Ok, muy bien. ¿Y hasta qué año estuvo vigente en la Nueva Granada la ordenanza de Bilbao? 1983. No, eso no fue hasta el siglo XX. Fue hasta el siglo XIX. Ay, profe, esa sé que salió en el parcial y de hecho me quedó mal y la corregí. 1900. No, profe, no me acuerdo. Sí sé que es por el siglo XIX. Es 1800. Cuando hablas de 1900, siglo XX. Estamos en el 2000, siglo XXI. Entonces, 1873. ¿En qué año se expidió el actual Código de Comercio? Espere que ese sí. 1981. 1971, profe. 71. Listo, 3-2. Gracias, profe. José Flores. José Flores. Profe, buenas noches. Buenas noches, no te veo. Ya, profe, acá estoy. Ok. Bueno, a ver, José. ¿Cuál es el número de la ley que conocemos como el Estatuto del Consumidor? La ley 1410. Equivocaste solo en un número. Ley 1410, se me fue. ¿De qué año? Del estatuto? 2016. No. La ley 1480 del 2000. Ley 1480 de 1400. Ley 1480 de 1000. Es la ley 1480 de 2011. Ley 1480 del 2011, sí, profe. ¿Quién es el encargado de atender esos asuntos que comprende la ley 1480? ¿Ante qué funcionario? Cuando vas a presentar una demanda porque hubo una publicidad engañosa o porque están incumpliendo el estatuto. Ante la Cámara de Comercio. Ah, no, profe. La Cámara de Comercio, ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Ok. A ver, bueno, última pregunta, a ver si subes al 3.
Número máximo de socios que tiene la sociedad anónima. Número máximo, Sí. máximo, profe. Máximo son número máximo de socios, número máximo de socios. No tiene límite, profe. Ok, listo, 3. Gracias, profe. Angie Gamboa. Buenas noches, profe. Buenas noches. A ver. El artículo 19 me habla de las obligaciones que tiene el comerciante. Mencióname 3 de esas obligaciones que tiene el comerciante. Inscribirse, pues bueno, inscribir a Cámara de Comercio. Cámara de Comercio. A Cámara de Comercio. Espera, amor, para allá. Ya, gracias, amor. Llevar la contabilidad regular de la empresa. Y y no cumplir los actos de comercio. Ay, no sé, me entré en pánico. Bueno, segunda pregunta. Mencióname 2 actos que la ley considera competencia desleal. Los actos, pues, así tal cual como dice la norma, profe, o pues lo puedo... Los nombres. Porque... Si quieres, dime el acto de tal cosa y el de tal cosa, o colócame ejemplos, si te quedan fácil. El acto de engaño, y... Ay, la de hacer... Bueno, actos de engaño y el de la copia del buen nombre, o sea, el de copiar... Listo, 3-8. Gracias, pero... Fabián García. Buenas noches, profe. Buenas noches. A ver, Fabián, dime Sí. tres obligaciones que tiene el comerciante. La primera, matricularse en el registro mercantil, ¿sí? Llevar la contabilidad y abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Ok. La sociedad anónima. ¿Cuáles son los libros sociales de la sociedad anónima? ¿Qué libros debe llevar a la Cámara para registrar? Ya, profe. Los libros que debe llevar la sociedad anónima son los libros contables, ¿no, profe? No, la verdad no estoy seguro. Derecho de sociedad. ¿Libro de qué? Derechos de sociedades, ¿no? No. Estoy hablando de solo por la sociedad anónima. Esos libros sociales, ¿cuáles son? El libro de tal cosa, el libro de tal cosa y el libro de tal cosa. Solo el anónimo. Libros de accionistas y los libros de las actas de las asambleas. Ajá, te falta uno. Marco en Madrid. Juntas de socios, ¿no es la misma? No, profe, la verdad no me acuerdo. Listo, 4-2. Chao. Miguel García. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cuál es el otro libro que le faltó? ¿Perdón? ¿Cuál es el otro libro que le faltó? Él mencionó el libro de actas de asamblea accionista
Y el libro de registro de accionistas, le faltó uno. ¿Cuál fue? Pero la pregunta en sí, ¿cuál era, profe? Es que no le puse Los cuál era la libros, pregunta de los él. libros sociales que debe llevar la sociedad anónima a registrar en la Cámara de Comercio. Mencionó de los 3, mencionó 2, falta uno. Los libros, no. No, profe, los libros sí, la verdad, no. El libro de actas de junta directiva. No, imagino que los libros que pues, se deben llevar son los registros de... Ya te acabo de pues, decir sí, la pues, lo que él respuesta. decía, lo de los registros de... Faltó que mencionara el de acta de junta directiva. Eso fue lo que faltó que mencionara. A ver, segunda pregunta. Si yo compro 2 productos porque están en promoción y te vendo a ti uno de esos productos porque me sobra, porque yo nada más necesito uno, ¿eso sería un acto de comercio? No, señor. Ok. Listo. Bueno, otra pregunta. Dime 2 actos que la ley considera que son mercantiles. Que sean mercantiles, la compraventa, el mutuo, el gratuito, lo que sea, digamos, de servicios, digamos, de pagos en líneas. Listo. 3. Listo, 3, chao. Livia Garzón. Presente, profe, buenas noches. Ya prendo la cámara. Buenas noches. A ver. Buenas noches. Primera pregunta. Señor. ¿Cómo me llamo yo? Luis Fernando Larios. Eso era para romper el hielo, para que te desestresaras. 5. Primera pregunta. A ver. ¿Cuánto es el plazo que tiene una persona cuando inicia la actividad de comercio para acudir al registro mercantil, a inscribirse? Bueno, según lo que tengo entendido, apenas se abre la empresa o el negocio, tiene un mes para dirigirse al registro mercantil. Ok, exactamente un mes. A ver, dime cuánto es el plazo para que opere la prescripción de las acciones por competencia desleal. Al importe, mira, se me irá al importe menor Mm. del costo y el precio de venta estimado, menos los costos de determinación. No, profe, la verdad no me acuerdo. Hay 2 opciones. ¿Cómo, profe? No, profe, la verdad no sé. 2 años si no estoy mal. Listo, bueno. Eso es uno, son 2 términos. Ok, 3-7. Ok, chao. Gracias. Luz Ángela Gaviria. Buenas, profe. Buenas, profe. Ok, a ver, Luz Ángela. Bueno, primera pregunta. Señor. Sí, profe, ¿me está hablando o yo no estoy escuchando? Ya, permítame un momento. A ver, Luz Ángela. Entonces, Señor. primera pregunta. ¿Cuáles son las sociedades de personas? ¿Cuáles son las sociedades de personas? Ajá.
O sea, esas son las mismas, o sea, las sociedades de comandita, anónimas, limitadas. ¿Sociedad en comandita cuál? Simple, simplificada. Yo estudié todo eso hoy, tengo Simple y muchas la ganas. limitada. Ajá, ¿cuál más? Son 3. Limitada, Sí, colectiva, esa es Listo. simple, esa estuvo en un Listo, foro. bueno, segunda pregunta. Señor, ¿La sociedad limitada puede tener una duración indefinida en el tiempo? sí, sí, ilimitada. Sí, señor. ¿Estás segura? La sociedad limitada puede tener una. Vuelve y me repite, profe, por favor. Que si las sociedades limitadas pueden tener una duración indefinida. No, profe, no. No, esa no. Tiene tiempo limitado, sí. Listo, 4-2. Gracias, profe. Sigo con John Anderson Gaviria. Profesor, buenas noches. Buenas noches. A ver, John. Bueno, primera pregunta. Defíneme comerciante. Definición de comerciante. Oye, profe, que me ganó, no, nervioso. Se puede decir que es la persona que profesionalmente se dedica a una actividad mercantil. Ok, mencióname 3 actos que la ley considere que son actos de comercio. 3 actos de comercio. Adquisición de bienes a título oneroso. El acto de compraventa. Y el acto de comprobaciones bancarias. ¿Compraventa de qué? Compraventa de bienes inmuebles. Ok, listo. 4-3. Andrés Gómez. Ok. ¿Me escucha? Sí, señor. Ok. A ver, Andrés, dime 3 actos que la ley considere competencia desleal. Tres actos que la ley... 3 conductas que la ley Competencia considere desleal. competencia leal. Señor profe, no le escuché. 3 conductas que la ley considere actos de competencia desleal. No, no sé, profe. A tirar la toalla sin intentarlo. Asocio. Bajar el precio por debajo de las competencias. ¿Es uno, profe? Acto de desacreditación y acto de engaño. No te escucho. Abajan. Me dice ¿No que... escuchó, profe? Bajar el precio por debajo de su competencia. Ah, pero ¿cómo se llama eso? Acto de engaño y desacrédito. Descrédito, no desacrédito. Ok, Y 2 están o- buenas, pero la primera O vez, intimidación a ¿cómo funciona? intermediación a su competencia, profe. O sea, a ver, según lo que tú estás diciendo, entonces yo no puedo competir con precio. De decir,
el competidor está cobrando por este mismo producto 1.200, yo lo quiero vender en 1.000. Eso sería un acto de competencia desleal, según lo que me estás diciendo en el primer punto. No, profe, puede ser, digamos, como cuando bajaron los precios, digamos, para el día sin IVA y estaban cobrándolo, o sea, más caro, pero el precio era a lo que valía antes, supuestamente con el descuento. Por eso, pero ¿cómo se llama ahí eso entonces? Engaño, profe. Es como engaño al consumidor. Entonces repíteme otra vez los tres. ¿Acto Entonces, de engaño qué? al consumidor. ¿Acto de qué? Engaño al consumidor. Acto de engaño. ¿Cuál más? Desleal. Sí. Acto de engaño, descrédito. Y Bueno, a ver, explícame de los tres que escogiste, explícame uno. ¿Cómo opera ese acto? Cualquiera de los tres que pues, digamos, el del engaño al consumidor ese opera de hacer promociones, decir un precio, digamos, como que no es. Sí, cuando lo que le digo, como el día sin IVA. ¿Y qué pasó en el día sin IVA? Que castigaron a Falabella. Que a Falabella lo multaron precisamente porque cobraban un eso no fue el día porcentaje sin IVA. digamos. Eso fue en el Black Friday. Bueno, en el Black Friday. 4. Gracias, profe. A ver, continúo con Ana Daniela Gómez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Aquí. A ver, Daniela. Primera pregunta, Daniela. Sí, señor. ¿Cuáles son los requisitos de la costumbre mercantil? Requisitos que esté constituida en la ley, o sea, que no cumpla como con los requisitos de la ley. Costumbre. Que tenga una persona que se pueda probar. Costumbre mercantil. ¿Cómo? Otra vez. Requisitos. Que no sea contrario a la ley. Ajá, esa es una. Que se pueda probar por 2 testimonios. Que sea uniforme. Van 2. Que no vaya contra la ley. O sea, ya. Solo has dicho 2 de las 4. Que tenga fuerza de ley. Ajá, van 3. Y no sé más, profe. Que sea uniforme. Uniforme. O sea, que siempre sea igual. Igual, sí, señor. Dime un ejemplo de costumbre local. Costumbre local. Los hoteles, cuando cierran, dicen que el servicio, bueno, que uno ingresa a la habitación a las 3 de la tarde, a las 12 del mediodía, y que sale a las 12, digamos, que sea, digamos, el Melgar, Girardot, que sea de una zona específica. No te entendí. El check-out de los hoteles, que uno ingresa, digamos, a las 12 del mediodía y al día siguiente tiene que salir ya a las 3. Y que es, digamos, pongamos ejemplo en Melgar, Girardot, que aplique en esa zona, en esa, Listo, 4. esa costumbre. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao. Héctor Gómez. Ya estoy abriendo la cámara si me sirve, profe. Ya, profe. Ok, a ver, Héctor. Clases de costumbre.
Las clases de costumbre, las costumbres mercantiles internacionales y extranjeras. ¿Cuáles? Las clases, las nacionales, las extranjeras y internacionales. De las que me mencionaste, te faltaron. Las nacionales y locales. Dame un ejemplo. Las nacionales y las locales. Ajá, otra vez, pues repite, a ver, todo otra vez. Bueno, son las costumbres mercantiles internacionales, No te veo la cara, extranjeras, que estás las leyendo. nacionales y las locales. Pero mira, no te veo la cara, parece que estuvieras leyendo. No, señor, me pongo muy nervioso, profesor, lo que pasa. Ajá, otra vez. Las nacionales, las internacionales y las locales. ¿Y las extranjeras? Y las extranjeras, sí, señor. Como ya las había nombrado, profe. Ok, bueno, otra pregunta. Dame un ejemplo de costumbre que sea nacional. La local. No, una costumbre, un ejemplo de costumbre nacional. Es una costumbre nacional tal cosa. No, no. Podríamos decir, bueno, podría decir que la hora de salida de los hoteles o el checkout sería una costumbre nacional, ¿sí o no? Sí, señor. No, la respuesta es no. 2-5. Eduardo González. Sí, doctor, muy buenas noches. Buenas noches. A ver, Eduardo. Un ejemplo de costumbre que sea nacional. Pues, doctor, los centros comerciales suelen tener en las áreas comunes, hacer actividades allí de comercio, entonces eso se volvió a nivel nacional, ya una costumbre. Ok. Segunda pregunta, Eduardo. A ver, Eduardo. Podríamos decir que la gente que presta dinero para que le paguen diariamente, ¿eso sería una costumbre mercantil o no? No, mi doctor, porque ellos están en el rango de la ilegalidad y entonces pues, salen de la normatividad de la ley y todo lo que dice el artículo 19. Pero ¿qué haría, o sea, la respuesta está bien que no, pero ¿por qué? Sí, porque ellos se salen de la legalidad y entonces se salen en la usura, ellos se van por encima de lo que establece la ley. Ok, exacto. Listo. 4-5. Gracias. Brenda González. Yo ya prendo la cámara, profe. ¿Listo? ¿Me ve, profesor? Sí. A ver, Brenda. Dime un ejemplo de costumbre mercantil internacional. Bueno, la costumbre mercantil internacional es cuando se aplica en varios países, como por ejemplo en la Navidad, como un turismo que se aplica en muchos países, profe. Un turismo, digamos, de venta de Navidad, que se sabe que es para la misma fecha. Ok, un ejemplo de costumbre extranjera.
Bueno, la costumbre extranjera, bueno, cuando, por ejemplo, el Black Friday, perdón, profe, que se da también lo mismo en varios países, pero como tal es em, como el último viernes, pero se va en varios países. O sea que la extranjera se da en varios países. Sí, señor, de otro país, perdón, otro. Ajá, el último viernes de qué mes. El último viernes de noviembre. Ok. Listo, 4-3, chao. Daniel González. Presente, profe. A ver, Daniel. ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho comercial? Fuentes formales del derecho comercial. La ley. La ley. La costumbre. No recuerdo más, creo que son esas dos, profe. Ah, no, profe, la analogía, que fue que me quedó mal en el examen. Solo dijiste dos. Te faltaron dos. Por eso, la ley, la costumbre. No, la analogía no. No, creo que solo son esas dos, profe. Ok, segunda pregunta. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el comerciante? Está registrado. Sí, está registrado en Cámara de Comercio. Cámara de Comercio. Cámara de Comercio. Llevar la contabilidad. No, profe, hasta ahí. Sí, tener como los libros sociales, ¿es que se llaman? Tenerlos al día. Abstenerse a ejecutar los actos de tenencia desleal, de competencia desleal. No recuerdo más, profe. ¿Me escucha, profe? Sí. Ya no recuerdo más. Profe. Gracias, profe. Laura Valentina González. Yo, profe, presente. A ver, Laura. Señor. ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho? Está la ley, la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre. Ok. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es como el complemento de varios, como lo establecido por, no sé, profe, por varios doctrinantes que opinan acerca del tema, otras personas que opinan del tema y llegan a cierta, no sé, conclusión. Y pues eso se establece como doctrina. Listo, 4-3. Gelasio Gracias. González. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, no te veo. Ya. Ok. A ver, Gelasio.
¿Cuáles son las fuentes auxiliares del derecho comercial? La analogía, Ujú. los principios generales del derecho, Ujú. la analogía, las costumbres generales Yo del no derecho, que hay un equipo de fútbol. la equidad, Ujú. la equidad, Ok. ¿En qué año se expidió el primer Código de Comercio de Colombia? eh, 1853. Sí, Listo. 4, chao. 1853. Alejandra González. 4. ¿4? Buenas noches, profe. Buenas noches. A ver, Alejandra. Primera pregunta. ¿Cuándo se presume que una persona tiene la calidad de comerciante? Cuando está registrado ante la Cámara de Comercio, cuando tiene un establecimiento abierto al público y cuando hace público su actividad comercial. Ok. ¿Cómo se llama la entidad que lleva el registro mercantil? La Cámara de Comercio de la ciudad que sea, que rija. Ok, listo. 4-5. Gracias, profe. Saimo González. Presente, profesor. Ok, Saimo, primera pregunta. A ver, ese documento por medio del cual constituyen una sociedad llamado estatutos, ese documento debe llevar mínimo unos requisitos. Mencióname de esos que dice el artículo 110, por lo menos 3 requisitos que deba llevar ese documento de constitución de la sociedad. Aportes sociales, nombre y domicilio. Capital. ¿Cómo se llama el nombre? Técnicamente, nombre de la sociedad, ¿cómo se llama? La razón social. Ok, listo. Segunda pregunta. Las sociedades anónimas pueden tener una duración indefinida. ¿Sí o no? Sí, sí, señor. No. Las sociedades por acciones simplificadas pueden tener una duración indefinida. Las razones por... Sí, señor, es así, que me equivoqué. Es así, la otra. Listo. 3. Chao. Gracias por eso. Oscar Granados. Por aquí estoy. A ver, Oscar. Bueno, los que ya fueron presentando se pueden ir desconectando. Aquí veo varios que ya presentaron. Como Garzón, Gómez, Díaz, Brenda. A ver, Oscar. Primera pregunta, Oscar. Señor. Mencióname
2 actos que la ley considere que no son mercantiles. Que no son mercantiles. A manera de ejemplo, cuando los campesinos sacan la leche a vender, por ejemplo, que un ejemplo que usted nos dio, ese no es un acto de comercio. Se te escucha entrecortado. Una venta de un profe, yo lo escucho bien. ¿Sí me ven? Sí, 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 pero se te escucha entrecortado. Permítame un momentico. Ahí se escucha mejor. ¿Sí? ¿Listo? Dos actos. Un ejemplo que usted nos decía era cuando el productor, el que hace una siembra o el que ordeña vacas, va a la plaza y vende ese producto. Ese no es un... Cuando a uno le vende productos por Oh, escribe. Escribe entonces por ahí por el chat. Se te escucha entrecortado. Profe, ¿ya me escucha? Se te escucha más. Profe, el ejemplo que usted nos daba era... Escríbela. Escríbela. Ya lo escucho. ¿Ahí me escucha? Sí. ¿Me escucha? Otra vez, a ver. Bueno, me escucha. Cuando el ejemplo que usted nos daba, cuando un campesino saca su cosecha a vender. Que tienes dos conexiones, estás conectado por dos dispositivos. Ya, sí, señor. Cuando un productor, un campesino saca su cosecha a vender y la vende, eso no es un acto de comercio. Usted también nos da un ejemplo de cuando venden dos productos en uno vende ese adicional, ese tampoco es un acto de comercio. ¿Sí me escuchó, profe? Sí. Ok, segunda pregunta. ¿En qué época se reguló el derecho comercial? En la Edad Media, profe, después del Imperio Romano. Ok, listo, 4-3. ¿Le contesté bien, profe, las preguntas? Sí, 4-3. Gracias. Indris Milena Guerrero. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. A ver, primera pregunta. Sí, señor. Dime 3 actos o 3 conductas que la ley considere actos de competencia desleal. Cuando se hace digamos que persiste el engaño, esa podría ser una. Cuando hay una desacreditación. Descrédito. Y descrédito, y cuando digamos que hay unas imitaciones. Bueno, más o menos eso.
¿Qué es eso de la teoría subjetiva del derecho comercial? Bueno, la teoría subjetiva es la que nosotros manejamos digamos, en Colombia. Y es aquella donde, digamos que puede ser la actividad comercial, puede ser ejercida por determinadas personas, es decir, que no todas las personas la pueden realizar. Caso particular aquí en Colombia, que existe esa teoría subjetiva. Listo, 4-3. Gracias. Gutiérrez Andrés Felipe. Julián Andrés Hernández. Julián Andrés Hernández. Sí, profe, buenas noches. Ok, no te veo. Ok, Julián. Explícame eso de la teoría objetiva. Tienes el micrófono apagado. ¿Me escucha? Es que prendes y apagas el micrófono. Profe, ¿me ve? Ahí sí te escuchamos. ¿Me escucha, profe? Ahí sí. ¿Qué es la teoría objetiva? Profe. Sí, sí te escucho. ¿Ahí ya me escucha, profe? Sí. Profe, la teoría objetiva, esta es la que surge después de la Revolución Francesa. Profe, ¿me escucha? Sí, por eso, ¿de qué se trata? Ah, pues en esa teoría objetiva lo que se buscaba era que se manejara el principio de la igualdad, de la fraternidad y de la libertad. O sea, que hubiese como unas condiciones óptimas para que toda aquella persona que quería dedicarse a una actividad, pues lo pudiera hacer desde un rango de la uniformidad. O sea, que no hubiese, o sea, que la balanza no estuviera tan reclinada, por decirlo así. ¿No era más fácil que dijeras que la teoría objetiva dice que todas las personas pueden ejercer el comercio? Era más sencillo. Pues, profe, pues me fui más a lo técnico, ¿no? Qué pena, profe, ¿me escucha? Sí. Dime 3 actos que se consideren actos de comercio. Profe, qué pena, no le escucho. 3 actos de comercio. ¿3 actos de comercio? Perfecto. La compra y venta de bienes inmuebles, sean muebles o inmuebles. 3 actos de comercio. Bueno, compra y venta de bienes inmuebles, transferencias bancarias o transferencias de dinero, y compra y venta de artículos. Ok. Listo. 3-5. Sigo con Giovanna Marcela Herrera. Profe, buenas noches. Buenas noches. Ay, ¿Cómo se pierde la calidad comerciante? la calidad de comerciante se pierde cuando él renuncia
a su actividad como comerciante o porque la ley determine que ya no puede ser más comerciante. ¿Renuncia cómo así? Renuncia ante Cámara de Comercio, decide no ser más comerciante. O sea, si tú eres comerciante, tú vas allá y pasas una carta de renuncia. Sí, ya, lo que pasa es que como ellos tienen que cumplir siempre ciertos requisitos, pasar libros, pasar algunas cosas, Por ya eso, deja de pero pasar, es para el desistir de nombre pasar técnico, todos esos elementos. el nombre técnico es renunciar. Eso es lo que te ¿Ante la estoy Cámara de preguntando. Comercio? ¿Renunciar? ¡Ay, profe! ¡Ah! Renunciar ante Cámara de Comercio, ¿sí? Por eso, el nombre técnico, Es una renuncia. cuando tú me hablas de renuncia, es como cuando uno está empleado. Entonces sería cancelar Cámara de Comercio. Cámara de Comercio, cancelar el registro. Cámara de Comercio. Sí, señor. Sería un evento. ¿Y cuál más? La cancelación. No le escucho. Eso, la ¿Señor? cancelación. La persona va y cancela el registro en la Cámara de Comercio. Eso es un evento. ¿Esa es la Sí, única? señor. O por orden judicial, que es cuando ya la ley determina que no puede continuar con su actividad comercial. Ok, ¿cuánto es la sanción que se le impone a la persona que ejerce el comercio sin estar matriculado como comerciante? Ay, Dios, espere. Se le coloca una sanción monetaria de 17 salarios mínimos. ¿De cuánto? 17 salarios mínimos. 17 salarios mínimos. Legales en su momento. Listo, 4-2. Profe, gracias. Fernelli López. Buenas noches, profesor. Buenas noches. A ver, Fernelli. Clases de costumbre. ¿Clases de qué? Clases de costumbre. La costumbre local, costumbre nacional, costumbre internacional y costumbre extranjera. Repíteme, por favor. Local, nacional, internacional y extranjera. Ok, dame un ejemplo de cada una. La local es una costumbre que se ejerza solo aquí en cierto, pues, se puede decir ciudad, digamos aquí en Bogotá, recuerdo la de check-in de los hoteles, puede ser una local. Una nacional sería que esa misma costumbre se ejerza en otra ciudad, con la misma, en el mismo horario, bueno, que sea ejercida en diferentes ciudades, la nacional. La extranjera, una costumbre extranjera sería como la Black Friday, que es de otro país y se aplica aquí en Colombia, y una internacional, la Navidad. Ok. Listo, Fernelli. ¿Cuánto? 4-5. Chao. Eso, gracias, profe. Chao. Diana Sánchez. Buenas noches, no te veo. Buenas noches. ¿Tienes problemas con la cámara? No, pues estoy aquí que oriego, pero no, mire, prendo la cámara y no sé qué será. Está prendida ahí, pero no. Bueno, a ver, Diana. Primera pregunta. ¿Puede en una misma conducta cometerse dos actos de competencia desleal con la misma conducta? ¿Puede que, profe? Con una conducta, ese comerciante puede cometer dos actos de competencia desleal al mismo tiempo. Sí, señor. Dame un ejemplo.
Un ejemplo de eso. El engaño puede ser como actos de, por ejemplo, el engaño y el otro, el acto de desviación, la clientela o la confusión. O sea, tú dices que se puede confusión y desviación en una sola. ¿Estás segura? O de pronto desprestigiar una... No, las dos podrían ser como el engaño y la imitación. O sea, quiere decir que, por ejemplo, yo estoy ofreciendo un producto y hacen copia de ese producto o lo imitan, pero entonces no es el mismo porque obviamente sus componentes no son iguales a los que de pronto ya hay una marca reconocida. Esas serían como las dos, el engaño y la imitación. Ok, listo. 4-3. Gracias. Sigo con Germán Herrán. Buenas noches, profe. Ya activo la cámara. Buenas noches. Ya, profe. A ver, Germán. A ver. Señor. Primera pregunta. Defíneme comerciante. ¿Quién considera la Comerciante norma es que es aquel, un comerciante? aquel profesional que puede ejercer o desempeñar la función del comercio. Debe estar en la Cámara de Comercio y cumplir funciones determinadas como tal. Perdón. Nuevamente. A todos aquellos profesionales que ejercen la función del comercio están debidamente inscritos y que cumplen establecidos en la ley. Listo. A ver. Una persona que tiene, te voy a poner un ejemplo. Una persona tiene un vehículo y se va para las afueras del Campín. Va a aprovechar uno de los partidos de la Copa América que se hagan en el Campín. Y entonces vende, coloca ahí camisetas de los equipos de las selecciones nacionales de Sudamérica, ahí a venderlas. ¿Esa persona sería comerciante con esa actividad que está haciendo? No, señor, porque pues, se presumiría que es una actividad informal, por lo tanto no cumple con los requisitos de comercio. Pero ojo que la norma no habla de informal ni nada de esa cuestión. O eso no Sí, es, no, sería o no sería comercial. ¿Mm? No, señor, sería. Ok, listo, 4-3. Vale, Aura pues, muchas gracias. Contreras. Hola, profesor, ¿cómo está? Buenas noches, bien. A ver, Aura. ¿Cuáles son los requisitos para presumir que una persona es comerciante? Los requisitos es estar registrado en la Cámara de Comercio. Ay, ¿qué más es? Me olvidó. Está registrado en la Cámara de Comercio. Ay, no, profesor, me corché. Ay, ¿cuáles son? No, profesor, me acuerdo de estar registrado en la Cámara de Comercio.
No recuerdo más. Entonces, nuevamente, rebobina a ver si te acuerdas. Son 3 requisitos. ¿Cómo se pierde la calidad comerciante? Cuando no está registrado. ¿Cuándo se pierde? ¿Cuándo se pierde? Si no estuvo registrado, nunca existió. Sí. El profesor. No, profesor, no, me aturdí, de verdad. Ni siquiera quiere intentar a ver si quizás atina alguna. Bueno, te cambio Profesor, la pregunta. ¿me repite Última la pregunta. pregunta? Sí. ¿Cómo se pierde la calidad de comerciante? ¿Cómo se pierde la calidad de comerciante? ¿Cómo se pierde la calidad comerciante? ¿Con un hecho desleal? No. Última pregunta, a ver. Profesor, ¿eso no no era con la incapacidad y la inhabilidad, algo así? ¿Sí? Para No. perder la capacidad del comerciante. ¿Los menores de edad pueden ejercer el comercio, sí o no? No pueden. Listo, 2-5. Sigo con Karen Gamba. Presente, profe. Ya, me ve, es que está cargando. Buenas noches, Karen. Buenas noches, profe. A ver, Karen. ¿Cómo se pierde la calidad comerciante? ¿Por decisión judicial o porque la persona haga la cancelación en la Cámara de Comercio? Ok. ¿Cuáles son los requisitos para presumir que una persona es comerciante? Que esté registrada en la Cámara de Comercio, tener pues el establecimiento público abierto y pues que se anuncie como comerciante como por cualquier medio. Listo, 4-5. Muchas gracias, profe. Michael Galeano. Presente, profesor. Buenas noches. A ver, Michael. Dime un ejemplo en el cual con una sola conducta puedan cometerse por lo menos 2 actos de competencia desleal. Pues el engaño sería una y la de publicidad engañosa y mala información al cliente, cuando se le dice al cliente otra información que no era del producto. ¿Cómo? Cuando al cliente se le informa de un producto, pero a la fecha de comprobarlo no es el que se esperaba. Sí, pero ¿cuáles son los actos que entonces cometería? Engaño y desviación de la clientela, en ese caso. No, ese ejemplo no está claro. A ver, háblame de la costumbre local. Un ejemplo de costumbre local. Costumbre local, pues la de los hoteles.
cuando pues uno va a una residencia y le dicen que según la hora de la llegada, hasta el otro día tiene que salir. 12 de la noche, al otro día está saliendo tipo 12 del día. No, Bueno, 3. perfecto. Francisco Gutiérrez. Buenas noches, doctor. Julián, las PQR mañana. Michael Galeano. Ah, no, Michael Galeano, no, perdón. Francisco. Profe, qué pena. Dijo Michael, ¿sigo yo? ¿Qué hora? No, Francisco Gutiérrez. Buenas noches, doctor Francisco Gutiérrez. ¿Sí me ve? A ver, termino con Francisco y de una vez, Julián, ¿por qué no estás conforme con la calificación? Julián. Te puse más de lo que debería haberte puesto. Estamos muchos, Julián, para después el reclamo. No, es que el reclamo es fuera de lugar, o sea, no le veo ni pie ni cabeza al reclamo. Los que han perdido, que han sacado menos de 3, ninguno me ha reclamado y le he dado un segundo chance con una tercera pregunta. Y a ti que me contestaste la primera, menos de la mitad de lo que me tenías que contestar, te puso una nota más alta de la que te merecías y me reclamas. La nota no tiene modificación, Julián. Francisco Gutiérrez. A ver, Francisco. Dime cuáles son las obligaciones que tiene el comerciante. Tranquila, Aura, Escucha, que profe. acuérdate Buenas que noches. este es un trabajo y una exposición, así que tranquila. Te escucho, Francisco. Me repite la pregunta, me dice cuáles son las obligaciones del comerciante. Sí. La cámara. Realizar su matrícula mercantil. No, que la cámara Profe, no aprende. ya la aprendí, profe. ¿Sí me ve? Sí. Inscribir el registro mercantil. Llevar la contabilidad. Y ¿cómo se llama lo otro? Registrar en la Cámara de Comercio la contabilidad, inscribir el registro mercantil, profe, ¿no? No has pasado de decirme 2. Llevar los archivos del documento previstos en la ley. Segunda pregunta, Francisco. A ver, Francisco, ¿cómo se pierde la calidad comerciante? Por decisión jurídica. Profe. ¿Qué es eso Pues, de decisión jurídica? Según el artículo, hay uno que es inhabilidad por decisión judicial. Decisión judicial y qué más. Cancelación de la Cámara de Comercio. Decisión judicial y cancelación de la Cámara de Comercio. Listo, 3-3, chao. Bueno, entonces continúo con el resto mañana, ¿ok? Bueno, perfecto, profesor. Muchas gracias. Sí.